Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Para mí es un privilegio volver a estar con ustedes y realmente cada día aprender de la palabra de Dios. Es un deleite porque pues realmente siempre aprendemos de los procesos, ¿verdad? Y hoy quiero compartir con ustedes esta palabra que para mí fue de grande bendición, que se llama, el título de esta palabra, las palabras de Goliat. Unas palabras que a veces hemos escuchado de David, que mató a Goliat, pero realmente hemos puesto atención en algunas ocasiones de lo que Goliat quiere hacernos sentir. Bueno, pues de esto se trata hoy. Yo le pido que si tiene su Biblia a la mano, la abra en 1 Samuel 17. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Eso casi es 3 metros, hermanos. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Estos son 55 kilos aproximadamente. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Traía una armadura muy pesada. La asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Pueden imaginar esas palabras de Goliat? Bueno, pues en el versículo 16 decía: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hacía durante 40 días. Durante 40 días, Goliat estuvo fastidiando al ejército de Israel. Durante 40 días, por la mañana y por la tarde normalmente se manejaba, era como la tarde-noche, que estaba ahí insistiendo, ¿quién va a pelear conmigo? ¿Pueden imaginar esas palabras por 40 días que los estuvo intimidando? Se nos ha dicho que todos tenemos gigantes en este mundo, que tenemos en nuestras vidas esos gigantes que a veces nos turban el corazón, que nos causa temor, que nos causa miedo. Hay muchas cosas que en estos tiempos nos ha causado turbación, que nos ha causado pánico, que nos ha causado intimidación. Y bueno, yo creo que en algunos casos hasta han llegado a pensar: ¿y qué pasa si duermo y con esta angustia que está sucediendo me da un infarto o me siento mal? Bueno, esas son palabras que intimidan. Yo no sé en este momento cuál sea su gigante,
de estos tiempos que usted esté pasando. No sé qué realmente le esté oprimiendo, eso que le causa angustia, que le causa aflicción, eso que no lo deja dormir. Bueno, quiero decirle algo. En esta tarde nosotros vamos a tener un escenario. Quiero que concentre su mente de todo esto que hizo este Goliat, que lo ha estado intimidando. Imagine que usted tiene un ejército completo a su alrededor, que de acuerdo al versículo 11, dice que estaban turbados todos con miedo y tenían un temor, un gran miedo. Yo me imagino que el ejército es fuerte, que el ejército es valiente, que el ejército impone, pero realmente ellos no estaban imponiendo nada. Este ejército de Israel, en vez de imponer, realmente estaba acobardado por unas palabras que les hizo saber Goliat. Nosotros hemos escuchado que tenemos muchas promesas, que realmente el pueblo de Israel se olvidó de quién estaba con ellos. Tan así fue que ellos no pensaban más que en su miedo. El miedo domina, el miedo paraliza, el miedo no nos deja pensar y ver que tenemos algo más grande. Y ese grande es Dios. Y en esta hora quiero decirte que en este libro llamado la Biblia, tenemos nosotros infinidad de promesas que Dios no las ha caducado ni dice solamente fueron para el pueblo de David, para el pueblo de Israel. No, esto sigue vigente. Y aquí vamos a leer. Este libro sagrado está lleno de promesas para nosotros los hijos de Dios. La Biblia dice que somos un pueblo de bendición, que somos real sacerdocio. La Biblia dice que somos bendecidos con el Padre Abraham. La palabra de Dios dice que hemos venido para tener vida y para que la tengamos en abundancia. Dios nos ha dado tantas promesas, hermano, y hoy quiero decirte unas de ellas, realmente para que te animes y veas que cuando nosotros leemos y pedimos a Dios sabiduría y buscamos esas promesas y las hacemos nuestras y las creemos, en realidad todo esto se disipa. Pero aquí quiero decirte unas. Dice, en segunda Pedro dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Otra promesa más es que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Esto nos dice en Hebreos 11:33. Y aquí viene otra promesa más, hermano, en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. No dejemos que nuestra carne nos intimide, porque a veces somos carne y nos dolemos, pero también la carne puede ocasionarnos que cometamos errores, que dudemos. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Y aquí hay otra promesa más en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Nos dice, no dice a las simientes, y a su simiente. Es nuestro padre Abraham. Por lo tanto, somos su simiente. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, somos parte de su simiente, la cual es Cristo Jesús. Como estas promesas que te acabo de mencionar, hay más en este libro. Más que son tuyas, que si tú las escudriñas, podrás ver las promesas que Dios tiene para ti y tu familia. Este libro es de vida, y para que la tengamos, dice, en abundancia. Así como David corrió para enfrentarse al enemigo, así lo haremos nosotros. El Señor ha estado, está y sigue estando
con nosotros. Ha dicho, no te desampararé, no te dejaré. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, que con su muerte en la cruz nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. No dejemos que esas palabras nos obscurezcan nuestra mente. No dejemos que el enemigo quiera atacar la mente, porque realmente a veces al atacar nuestra mente nos cerramos a lo que Dios puede hacer, al poder que Dios tiene para nosotros, el poder que Dios dice, que las palabras que Dios nos da, de que no te dejaré, no te desampararé, pero solamente a los que creemos en Él. Esta palabra del Señor dice que el Dios de toda bendición está con nosotros. Esta palabra viene de la misericordia de Dios, de Jehová, que nos seguirá todos los días de nuestra vida. Él no dijo que solamente sería por un tiempo, hasta que cumpliera 20, 30, 40 años. Dijo, todos los días de tu vida, yo estaré contigo. Todos los días de nuestra vida es hasta que el Señor nos mande llamar, y aún así seguirá. Y eso es hermoso, hermanos. La palabra de Dios está llena de bendiciones, llena de promesas para nuestra vida. Dios había escogido al pueblo de Israel, pero no solo lo había escogido, lo había sacado de tierra de servidumbre. Les había mostrado su poder, había mostrado sus maravillas. ¿Cuántas cosas hermosas no hizo por el pueblo de Israel? ¿Cuántos milagros no hizo en esos tiempos? En esos 40 años, porque de 40 días se convirtieron a 40 años en terminar su proceso y en poder ver y creer lo que realmente Dios tenía para ellos, porque ellos no lo creían. Había mostrado sus obras en todos sus caminos y ahora tenían un rey, el rey Saúl. Este rey tiene un gran ejército, todos en fila, inmóviles, están turbados y con mucho miedo, solo por unas palabras de Goliat. Y es porque Goliat es un tipo del estilo de Satanás. Sí, el diablo te quiere intimidar, te quiere meter miedo y utiliza muchísimo la incertidumbre. ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si el presidente promueve esto? ¿Qué pasa si cierran los negocios? ¿Qué pasa si de plano las escuelas no se abren por otro año más? ¿Qué pasa si no hay trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La incertidumbre. ¿Y saben? También utiliza el futuro, porque aquí viene él. Pero, ¿y si ya no tengo trabajo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si me quitan mi casa porque no estoy terminando de pagar? Y bueno, infinidad de cosas. El diablo es bueno para decir que ya no tienes casa, ya no tienes hijos, ya no tienes familia. Es más, ya desapareciste para el otro año. Para el enemigo eso es lo que quiere. Te daré algunos otros ejemplos. En estos tiempos, ¿qué te está diciendo a ti Goliat? ¿Qué te dice a tu vida? ¿Qué vas a hacer si te quedas sin trabajo? ¿Verdad? Lo que mencionaba hace un momento. ¿Qué vas a hacer con los gastos que vienen de la casa? Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar teléfono. ¿Y qué tal el internet? Porque los niños están en escuela. ¿Cómo le vas a hacer? ¿De qué manera te está intimidando Goliat? ¿De qué manera te está haciendo sentir que no vas a lograrlo? Si te dejas contagiar o te enfermas, también te dice, ¿qué va a pasar contigo? No hay hospitales. Hemos escuchado en las noticias que están ya saturándose los hospitales. Y no lo digo para asustarlos. Lo digo porque nosotros tenemos un doctor de cabecera, ¿verdad? Pero el enemigo se encarga de ponernos en nuestra mente qué vamos a hacer. Nos quiere intimidar, nos quiere meter miedo. Esas son sus estrategias. El miedo paraliza, ¿verdad? Y bueno, como esas, hay más, hermanos. El no poderse ver con la familia, el que estamos lejos,
y bla, 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 se encarga de decirnos más cosas. Pero Goliat paralizó a un ejército, lo intimidó por completo. Ahora ponga atención en las palabras que dice Saúl. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Goliat tenía una ventaja definitivamente sobre David, desde el punto de vista humano. Todos sabemos que Goliat era un hombre grande, alto, fuerte, robusto, gritón, con una voz que imponía, con una voz que daba miedo. Eso lo podemos ver. Probablemente podríamos decir que Goliat llevaba la ventaja, que Goliat era un hombre más fuerte que podía derribar en cualquier momento a David. Pero algo que no se daba cuenta Goliat era de que al pelear con David, también tenía que pelear con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios fue maestro de David, fue su guía, así de sencillo, fue su mentor. Al pelear contra David, ¿con quién creen que estaba peleando Goliat? Con el Todopoderoso, el más grande del ejército. Y ese es nuestro Dios. Aquí pongan mucha atención, dice, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado a Goliat? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra que nos dice Goliat? Y bueno, venía pues aquel filisteo toda la mañana y toda la tarde. ¿Cuántas veces te recuerda lo mismo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Tus hijos, la escuela, la casa, tu trabajo. Todos los días estás con ese pensar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero no te acuerdas de las promesas que Dios te ha dado. Querido amigo, si tú no conoces las promesas, en esta Biblia o en tu Biblia que tienes, hay muchas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos, a los que creemos en Él y confiamos en Él. Mira lo que hacía Goliat. Y se paraba y daba voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué? Pero de nada les servía ponerse así. Si tenían gran temor, si temblaban, ellos estaban listos, pero listos para correr, no para enfrentarlo. No tenían ese ánimo, no tenían esa valentía, porque simplemente con la voz y las palabras que Goliat les decía, con eso los intimidaba. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Les decía. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Aparte de ese hombre altanero, soberbio, era arrogante, se burlaba, se mofaba del ejército de Israel. Y saben, eso era terrible, era humillante. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían miedo. El poder de las palabras, aquí es un punto importante, el poder de las palabras puede derribar naciones. Dice que las palabras pueden llegar a manipular el pensamiento y controlar hasta conductas. Esa conducta de intimidación, de decir, pues aquí estoy a tu servicio y hasta de sobajarse. Pero, ¿saben? La palabra puede casi, a veces, forzar a estar de acuerdo con aquellas personas que saben manipular. ¿A cuánta gente no les ha tocado que tenemos algunos compañeros que son muy manipuladores? Y que a veces uno dice, híjole, si le digo que sí para que ya se calme, pero ¿saben qué? Debemos de ser fuertes y siempre decir la verdad. Hay un texto que yo tengo en mi casa que se llama Di la verdad. Sí, es un texto y es de Lamentaciones. Di la verdad aunque te cueste la vida. Realmente siempre tenemos que decir la verdad, pero ser sabios y cómo decirlo también. El poder de la lengua puede dar vida o puede dar muerte.
De nosotros depende qué queremos decirle a la persona y de qué manera se lo decimos. Para dar vida, tenemos este manual. Para dar muerte, cualquier palabra del mundo. Yo quiero decirles que las armas de Goliat en ese entonces no era su altura, no era su lanza, no era su peso, eran sus palabras, era su lengua. ¿Sabes lo que él hizo? Usó lo que el diablo usa, la lengua. La lengua es la más engañosa. Este hombre no era su jabalina tampoco, no era su altura tampoco. ¿Saben? Él decía, me los voy a comer, los voy a matar, van a ser mi servidumbre. Y más que las palabras que puse aquí, la verdad es que se quedan cortas a las que él podía haberles enumerado. Aquí viene una parte muy importante, yo creo que la más importante que no estaba anotando Goliat también. Vamos a leer en Primera de Samuel 17, pero ahora vamos a leer del 32 al 37. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Primer punto, hermanos, es hombre de guerra desde su juventud. ¿Quién es ese hombre de guerra? Goliat. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Aquí me da la impresión de que él no tuvo una infancia. Me da la impresión de que él no conoció el amor de sus padres. Él no conoció realmente la protección. Por lo tanto, dice, es un hombre de guerra desde su juventud, un hombre peleonero. Qué triste, ¿verdad? Y acá viene lo siguiente. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Segundo punto, al ejército del Dios viviente. Esto significa que David no estaba solo, nunca estuvo solo, porque siempre estaba el ejército del Dios viviente. ¿Puede imaginar cómo Dios ponía su ejército enorme, grande, tras de David y lo estaba apoyando en fuerza, en conocimiento, en sabiduría y en entendimiento? ¿Puede usted imaginar de qué manera pudo derrotar a este Goliat? David conocía el amor de Dios. David sabía lo que Dios estaba formando en él porque fue su mentor. Platicaba con él, yo me imagino que en las montañas, cuando cuidaba a sus animales. Añadió David, dice en el 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Así es, hermanos, Jehová está con nosotros. No tenemos que temer a estas palabras que el enemigo quiere venir a intimidarnos, a este Goliat que te dice que vas a estar derrotado, a este enemigo que es la incertidumbre, que es el miedo. No permitas que ese miedo te paralice. No permitas que ese miedo te mantenga estático. No permitas que ese miedo te mantenga con un cubrebocas y que no puedas hablar de lo que Dios puede hacer por otros. No permitas
que ese miedo y ese cubreboca cierren tu boca para aquellos que están necesitando una palabra de aliento, una palabra que necesitan saber que no están solos, que hay un Dios de los ejércitos que está con nosotros. Y ellos necesitan saber, no podemos callar esta bendición, no podemos callar lo que Dios puede hacer en ellos. No dejes que ese Goliat cierre tu boca, no dejes que ese Goliat te paralice de miedo a lo que está sucediendo en el mundo, no lo permitas. Este punto nos ha de quedar muy claro que la batalla es del Señor y podemos estar muy seguros de la victoria y de una victoria tal que manifieste mejor el poder de Dios. De esta victoria quiero comentarte hoy un testimonio que sucedió hace unas semanas. Y lo comento porque es una forma de derribar a ese Goliat, a ese miedo, a esa incertidumbre. Hace unas 2 semanas o 3 aproximadamente, una familia nos había invitado a participar para compartir la palabra de Dios, en especial a mi esposo Juan Carlos. Había fallecido un jovencito en esa familia y ya tenía meses que eso había sucedido. Dentro de ese tiempo que él dijo que sí, que con mucho gusto lo haría, pero se iba a hablar palabra de Dios, se les iba a hablar del mensaje. Semanas antes, mi esposo comienza a enfermar, pues podría decir de la nada, pero en realidad sí hubo algo. Él se estresó, se preocupó, pero surgió una situación que para nosotros fue anormal. No podía moverse de las piernas, era un dolor de cabeza que no podía con él, eran mareos, eran vómitos, pero no eran vómitos de 2, 3, eran más de 20 vómitos al día. Era una cosa estresante y preocupante para mí, porque en realidad pues no sabíamos qué tenía. Y en esos momentos, pues aparte de acudir al médico, lo único que realmente vino a nuestra mente: Señor, ayúdanos. Pasando los días, conforme fueron pasando 2 días, empezamos a orar. De hecho, empezamos a orar desde inicio. Y en esos días, pues llegamos a urgencias. No queríamos ir a urgencias del ISSSTE, pero tuvimos que llegar, y por seguridad de la situación que se está viviendo, pues decíamos, pues vamos con un médico particular. Así se hizo, pero realmente los médicos nada, no le decían nada. Gracias a Dios puso otro médico, que fue que era subdirector de la clínica de observatorio, y él muy amablemente, y esto puedo decirlo para honra de Dios, fue Dios quien lo puso, y él le pudo dar un pase para neurocirugía. Dentro de todo ese proceso, pues bueno, teníamos que esperar, y en esa espera teníamos que seguir orando. Llegaban los días en el que se acercaba la visita de estas familias, porque no era una, eran muchas. Les puedo decir que eran más de 40 personas que estaban ahí reunidas. Pero para la honra de Dios, empezó Juan Carlos a sentirse bien y empezó a clamar y decir: esto no me va a detener y vamos a estar ahí si Dios lo permite. Empezamos a orar y pues bueno, con la seguridad y con todos los protocolos que se están usando ahorita, fuimos. Y se les presentaron solamente 2 videos pequeños que hablaba de la salvación y que hablaba de la situación en la cual se están moviendo los jóvenes, porque en realidad eran muchos jóvenes drogadictos, mucha gente que necesita, disfuncional. Dentro de todo esto podemos decir que la honra y la gloria es para Dios, porque a partir de ese momento todos esos dolores, todos esos vómitos, todos esos dolores de cabeza, esos mareos desaparecieron. Y solamente lo pudo haber hecho el Señor. Seguimos con el protocolo del médico para continuar con el estudio, pero nosotros desde antes ya habíamos dado la honra y la gloria a Dios. Y esto lo digo precisamente para honrar a nuestro Dios, porque pudimos vencer ese Goliat que nos quiso intimidar,
que quiso callar nuestras bocas, que quiso paralizarnos, que quiso sentarte y que quiso poner un cubrebocas y decir, te callas, te sientas y no vas a ese lugar porque estás enfermo. Nadie te puede levantar, por lo tanto tienes que esperar a que el médico te diga si estás bien para poder acudir. Y para eso va a pasar todavía 2 semanas, cuando la gente estaba esperando desde hace semanas que se fuera a visitar, con un hambre y una sed como no se pueden imaginar. Cuando estuvimos ahí, toda la gente llorando. La gente, la verdad, sentía una emoción y una paz que de verdad yo creo que nosotros fuimos los más bendecidos y fortalecidos por el Señor y más conmovidos por ver sus rostros de estas personas. Esto lo digo para la honra y la gloria de Dios. Y quiero decirte, amigo, hermano, tú que estás detrás de esta cámara, que tenemos un Dios fuerte. No dejes que ese Goliat te intimide. No dejes que ese Goliat te paralice. Tenemos al Dios Todopoderoso. Tenemos al ejército del Dios viviente. Y si el ejército del Dios viviente va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie puede estar contra sus hijos del Señor. Hermano, espero que esta predicación sea de bendición a tu vida y que no te paralices en nada de lo que el enemigo te quiera decir. Aclama a tu Dios y pídele a Él que Él sea tu sustento, que Él sea el que te levante, que nada te pueda intimidar. Quiero pedirle a nuestro pastor que si nos puede proyectar un video y posteriormente haremos una oración en relación a lo que estamos hoy comentando. Este video se llama Voy a derribarte. Pongan mucha atención, hermanos. Europa, la crisis no da tregua. España. COVID-19, Los hospitales en España están a tope. El estado de alarma. So you take 100, you get 1,000, you get 10,000. It's exponential growth. Infected here at an alarm. Yeah, they are going to be facing a war zone. That's what it is. Hoy es el día de mi mayor desafío y el día de mi mayor oportunidad. Porque detrás de lo que temo, Dios esconde mi recompensa. Lo confieso, estoy aterrado. Pero eso debe significar que hay algo al otro lado, algo valioso al otro lado del miedo. Me deslizo por la colina hacia la línea de batalla. Atrás quedan las razones de los cobardes, los perezosos y los realistas. La lista de excusas de los que no pusieron en riesgo su alma. Los argumentos calmantes de la manada, de los que nunca perdieron algo, pero nunca ganaron nada. Los que menean la cabeza y dicen, no lo conseguirás. No tienes lo necesario, no estás preparado. ¿Por qué piensas que tú podrás vencer a Goliat? Pero yo mantengo mi mente enfocada en un solo pensamiento. Voy a derribarte. Puedo sentirlo. Mis piernas tiemblan sobre la arena del ring, pero mi corazón está firme sobre la roca. El sudor empapa mis manos, la sangre hierve en mis venas y una lágrima se desliza por mis mejillas. Cuando todos guardan silencio, el latido de mi corazón le pone ritmo a esta batalla. Y aunque parezca que estoy solo, puedo oír la voz de millones de ángeles gritándome, ¡adelante! ¡Haz algo valiente! Le voy a plantar cara a mi peor miedo. No voy a rodearlo, voy a cruzarlo. Atravesaré las entrañas del monstruo, caminaré por la oscuridad de la incertidumbre, navegaré esta terrible tormenta. Sin huida ni atajos, y aunque parezca improbable, sé que veré la luz al otro lado. Cierra tu sucia boca, Goliat, porque voy a derribarte. ¡Ja! Te he dejado hablar durante mucho tiempo y escucharte ha sido mi error. No has dejado de recordarme los errores de mi pasado. La culpa y la vergüenza son tu veneno paralizante, pero ahora lo sé. Antes de vencerte en la arena, te debo vencer en mi mente. Escúchame bien, Goliat. No dejaré que el ruido de tus mentiras ahogue en el susurro de las promesas de Dios en mi alma. El testimonio de lo que Él hizo es la garantía de lo que hará. Aunque no has dejado de recordarme los fracasos de mi pasado, déjame ahora que yo te recuerde tu futuro. ¡Voy a derribarte!
Tú vienes contra mí con tu espada, tu escudo y tu lanza, armas de hierro forjadas en fuego. Pero yo vengo contra ti con mi fe forjada en secreto, en noches de cantos y rezos, donde mirando al cielo estrellado he descubierto que el que está a mi lado es más grande que el miedo y voy a derribarte. ¡Vamos, Goliat! Corre a mi encuentro blandiendo tu espada, porque tengo algo para ti, una piedra, una onda y una convicción, y voy a derribarte. Deja de ladrarme, Goliat, deja de amenazarme, aunque me enseñes tus colmillos, ahora puedo ver la cadena que te ata, y voy a derribarte. Estoy listo, soy fuerte, soy puro y valiente. 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 Y cuando tu sangre empape la arena, voy a bailar encima de ella. Voy a rugir mi alabanza sin pena. El gran Goliat va a caer, va a caer, va a caer. Amén, hermanos. Pues yo te pregunto a ti, ¿estás listo? ¿Estás fuerte? ¿O te vas a dejar derribar? Vamos a pedirle a Dios, al Dios de los ejércitos, que nos dé esa fuerza, esa valentía para no callar, para que no nos paralice el miedo a nada. Que pase lo que pase, que vengan las tormentas que vengan, por las cuestiones que se escuchen, que Él sea nuestro ejército, que Él sea el que nos guarde, el que nos proteja. Cuando nosotros confiamos en Él, Él lo hace. Hoy quiero que inclines tu rostro y le pidamos a Dios que Él sea el que nos guíe a lo que tengamos que realizar, que no deje que nos paralice. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Amado Dios, en esta hora, Padre, agradecemos tu presencia, Padre. Agradecemos tus palabras, Señor. Agradecemos, Señor, que cada día, Señor, nos hablas, nos fortaleces, Padre. Nos dices que no temamos porque tú estás con nosotros, Padre, que tú has derribado no a un Goliat, sino a miles, Padre Santo, Señor, porque tu ejército acampa alrededor de cada uno de nosotros, Padre. Y hoy queremos, Señor, que prepares nuestra boca, que prepares nuestro sentir, Padre, que prepares a aquellos, Padre, que necesitan escuchar de ti, mi Señor, que las cosas no son como el mundo las ve, sino como tú quieres que sean, Padre, que tienes cosas extraordinarias, maravillosas, Padre Santo, para aquellos que creen en ti, Padre. Y hoy te ruego, Padre, por aquellos, Señor, que apenas te están conociendo, Padre bendito, Señor, que abran sus corazones y te entreguen a ti, Padre, su vida, Padre, que tú, Padre, seas su Dios, Padre, que tú seas, Señor, el que guíe sus caminos, Padre, que tú seas, Padre, el que los levante, Padre Santo, Señor, de ese lugar de batalla donde el enemigo, Señor, ha querido postrarlos, mi Señor Jesús, donde no los quiere, Señor, y los quiere tener inmovilizados, Padre Santo, Señor, donde les informa a cada instante, Padre, que no van a poder, Señor Jesús. Y en esta hora, Padre, yo aclamo a ti, Señor, que sanes corazones, Padre, que quites miedo, Señor, que tú levantes a aquel, Padre, que se ha sentido en depresión, que se ha sentido cansado, agobiado, Padre, por la situación, temeroso, Señor Jesús. Hoy te pido, Padre bendito, Señor, que esta palabra, Señor, resuene cada día en su mente y en su corazón, Padre, que recuerde tus promesas, Señor, que tus promesas nunca han caducado, que siguen vigentes, Padre, para cada uno de nosotros, Padre. Hoy te ruego, Padre, que tú seas en cada uno de nuestros hermanos y de aquellos que apenas te están conociendo, Padre, que sientan tu presencia, Padre, que nunca han estado solos, Padre, que solo es cuestión de que te busquemos, Padre bendito. Y en esta hora, mi Señor, yo te ruego, Padre bendito, que tú pongas guerreros valientes, Padre, aquellos, Señor, que nos has de levantar, Padre, para aquellas personas, Señor, que necesitan de ti, mi Señor. Hay tanta necesidad, hay tantos Padres Santos, Señor, que necesitan escuchar, Padre, y sabemos, Señor, que tú vas con nosotros por donde quiera que andemos, Padre, porque es una promesa. Tú dices que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo creo y así lo tomo, mi Dios.
Gracias, Padre bendito, por esta palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de nuestros pastores, Padre, por su fortaleza, Señor, por sus palabras, Padre Santo. Gracias, Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una bonita noche y que esta palabra sea llenadera a sus vidas. Bendiciones.